es mi fiesta con Dios. Hermoso escuchar el testimonio de nuestro Padre en sus vidas y gozarnos en lo que Él está produciendo por su fidelidad en amor, ¿no? Vamos a gozarnos ahora en recibir verdad y yo quiero animarte a que tomes la decisión consciente de hacerlo, ¿no? Se ha hablado hoy de la importancia de aprender a recibir. Y la primera parte de recibir es abrir el corazón, porque es donde Dios da en ti y no participar de la mesa de nuestro Padre intelectualmente, buscando entender aquí para hacer con nuestra capacidad, sino viviendo fe. Recuerda que fe es un contrato divino en el que Dios se compromete a cumplir en tu vida aquello que te habla. Pero ese contrato necesita ser ratificado en cada corazón por cada persona. Le tomo la palabra. Me voy a poner a vivir el cumplimiento de su promesa. Y es entonces que estamos viviendo por fe y para fe, y es ahí donde Dios cumple su promesa en nuestras vidas. Así que demos gracias por esta mesa que va a ser servida por Dios en nuestros corazones, y los que estamos entendiendo y ya hemos caminado en fe, pues vamos a permanecer allí. Y los que hoy quizás sea la primera vez que lo que hoy te he revelado y tú das ese paso de decir no a tu intelecto, sí a tu corazón, pues bienvenido a la vida de fe que Dios ha preparado para que tú le conozcas en ti. Padre, gracias por el privilegio de sentarnos a tu mesa y de participar del pan que tú sirves, el pan vivo, que es Jesús, hecho verdad, revelado a nuestros corazones por tu Espíritu, para que entremos al proceso de verdad y seamos hechos conformes a Él. Gracias por lo que hoy hablarás a cada corazón conforme a tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues les traigo saludos de las diferentes partes de la familia de Dios con quienes tuve el privilegio de convivir en los últimos días, y también participarles que el trabajo de concertación coyuntural que Dios está empezando a enseñarnos a vivir está marchando. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ninguno de nosotros puede crecer aislado de lo que Dios llama el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ese aislamiento es cuando no estamos concertados. Entonces piensa que tu cuerpo físico necesita estar concertado para funcionar, y si hay una dislocación o una desconcertación de una coyuntura, por ejemplo, pues eso paraliza, ¿no? Por lo menos a esa extremidad o ese lugar donde está ocurriendo el problema, pero a veces es una parálisis total. Por ejemplo, una persona se desconcerta, no sé, una rodilla, por decir algo, ¿no? Entonces, hasta que no puede encontrar la manera de reubicarse y de empezar a sanar, pues ahí está, paralizada. Y el Espíritu Santo nos aclara que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pues esa vivencia de estar concertados como miembros del mismo cuerpo, que es sinónimo de ser pámpanos en la misma vid, miembros de la vid, participantes de la vida de la vid,
es la etapa en la que hemos sido introducidos por nuestro Padre para vivirla con Él, y el trabajo hacia adelante de Dios en nuestras vidas incluye ambas cosas: el trabajo interno de operar su salvación en nosotros por redención, por regeneración y por la renovación de nuestro entendimiento, y el trabajo que fluye de allí y que nos concerta y nos integra unos con otros y nos hace partícipes del ministerio que Dios lleva a cabo en la vida de los demás. Y en esos demás hay dos grupos, nada más. Solamente hay dos grupos de personas: los que son familia de Dios, y esto incluye a toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón, y los que están en este mundo para ser hechos familia de Dios. Nada más. Y es allí donde nos toca desenvolvernos, crecer en comunión. Y lo que ha salido de sus corazones en el segmento del testimonio de Dios en esta mañana o en este día, pues lo pone en evidencia, ¿no? Estamos aprendiendo que si vivimos la instrucción de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que es cómo entramos a comunión, por el caminar esa instrucción, que es una promesa, y es una promesa poderosa. En otras palabras, ahí está, se nos dio cómo vivir esa negación a la vivencia humana. El esclavo humano no puede dejar de serlo, pero los que hemos sido redimidos tenemos la autoridad dada en esas palabras para negarnos a hacerlo. Y por eso está en la elección nuestra esa acción de negarte a ti mismo. ¿Negarte a qué? A actuar autónomamente, a vivir esclavitud, etcétera. En ese simple hecho de negarte y luego de reconocerte muerto a esa existencia, esa es la cruz que Jesús nos dice que tomemos cada día, todo el tiempo, es vivir lo que nuestro hermano Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces eso es el tomar esa cruz, ¿sí? No es la cruz de una aflicción o de una relación pesada o ninguno de esos contextos humanos, sino es el reconocerte muerto a esa existencia para ahora caminar siguiendo a Jesús, que como pastor en tu espíritu va guiándote en el camino que Él mismo es, que Él mismo provee para tu corazón. Y entonces allí está la vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y es ahí donde somos provistos de las 12 virtudes divinas que permiten que vivamos comunión: amor y gozo y paz y paciencia, bondad, fe, benignidad, todo ello fluyendo a tu espíritu en comunión, siendo uno con Dios, para que Él haga sus obras. Y este es el reposo de Dios al que somos llamados, a dejar de hacer lo nuestro para que Él haga lo suyo, y nosotros participando nada más en ello. Bueno, eso lo describe, ¿no? Y es glorioso cuando empiezas a comprobarlo en tu vida, pero ahora viene la habilitación para ello. Y esto es la parte que el Espíritu Santo está ocupado de realizar. Por eso la renovación, Tito capítulo 3, declara ahí la Escritura, el Espíritu Santo afirma y deja clarísimo: la renovación es en el Espíritu Santo. Él es el actor, Él es el que ejecuta la renovación, sin la cual no podemos participar. Porque mientras el heredero es niño, esta es una persona
redimida, regenerada, nueva criatura, pero con la mentalidad humana todavía, sin renovación, esa persona en nada difiere del esclavo, el esclavo humano, aunque ya es dueño de todo. Entonces, esa condición hay que evitarla, ¿no? No hay necesidad de sufrir eso, porque eso es un estado terrible. Ser renacido, pero vivir esclavitud. Y obviamente demasiadas personas están allí, pero es el trabajo de nuestro Padre, de Dios en su fidelidad, sacarnos a todos de allí, traernos a la plenitud que Él anhela vivir con nosotros. Es comunión absoluta. Entonces vamos hoy a ocuparnos de recibir lo que va a aclarar para cada uno de nosotros la vivencia constante que nos corresponde vivir. Estar viviendo renovación 24/7. Y en ágapes pasados y por muchos de ellos estuvimos recibiendo dos verdades importantísimas que son parte del proceso de renovación, pero son fundamentales a ello. Y lo comento para que los que estamos escuchando esto y no tenemos esto procesado, pues podamos ser guiados por el Espíritu Santo a invertirnos en recibir esa verdad y luego entender que la verdad lleva un proceso que no puede ser violado, y cuando lo hacemos, cuando digo no puede, en realidad es no debe, porque lo hacemos, pero lo hacemos a costo de quedarnos estériles y de caer en autoengaño. Cada vez que Dios me muestra algo y yo no le permito al Espíritu Santo cumplir su trabajo en mí para que esa verdad quede vivificada y siendo perfeccionada. Una vez que es vivificada en ti, tiene que ser perfeccionada. ¿Hasta qué punto? Hasta el 100%, que es la estatura del varón perfecto, es la plenitud de Dios. Entonces, el que no sabe vivir el proceso de verdad, recibir verdad y vivir el proceso de las 4 operaciones del Espíritu Santo, que son vivir revelación correctamente para vivir por fe, vivir redargüimiento correctamente para ser hecho libre de todo lo que está en contra de esa verdad recibida, vivir corrección para que en esa operación sea escrito en las tablas vivas de mi corazón esta verdad que me fue presentada y ahora sea vivificada en mi corazón y yo viva lo que ha sido ahora vivificado en mí o en ti por y en el poder de Dios, no en el esfuerzo humano. Ahí ya no hay lugar para lo humano, no hay lugar para el esfuerzo, no hay lugar para una contribución. No es que tú pongas tu granito de arena, no, Señor. El 100% de la capacidad es provista por Dios para hacer lo que Dios es, para hacer amor, para hacer gozo, para hacer paz, para hacer paciencia, para ser manso. Todo ello está provisto, pero no se vivifica o se activa en nosotros si nosotros no llegamos aquí. Si nos quedamos en revelación y andamos haciendo esfuerzos por vivir lo que escuchamos, pero no hemos vivido santificación, no hemos vivido corrección y en consecuencia pues no operamos en ello como algo natural, porque esta es la obra de Dios, hacer natural en nosotros su naturaleza, la vida eterna. El que vive corrección, que es recibir la mente de Cristo, ahora va a ser instruido en justicia. Y la instrucción en justicia es cómo
Dios vive eso en mí para hacerle justicia a aquellos que están todavía en injusticia. Y recuerda que hacer justicia es el ministerio de Jesús, es predicar el evangelio a los pobres, es dar vista a los ciegos, es sanar a los quebrantados de corazón, es poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos del diablo, y es anunciar la buena nueva de Dios. Entonces, esto es la instrucción en justicia. Cada hijo, un participante en el ministerio de justicia que Dios quiere operar con nosotros, sus hijos, con cada uno, para que otros sean traídos a libertad, a la adopción de hijos y a la renovación de su entendimiento. Bueno, ahí está el panorama. Pero la vivencia. Pues la vivencia es precisamente lo que va a ocurrir cuando nos prestamos al ministerio de Dios en nuestras vidas. Y esto no tiene alternativa, no hay medios alternos para que se cumpla en nosotros el trabajo de Dios. O lo hace Dios en mí y lo hace Dios en ti, o no sucede. Y aquí es donde está el asunto, ¿no? El meollo de todo es quién está haciendo el trabajo en mí. Y si yo estoy involucrado en la vida de otros, es quién está haciendo el trabajo en ellos, ¿no? Porque a veces traemos todo este concepto de Dios me delegó a mí la responsabilidad de enseñar o de hacer esto, de hacer aquello. Y estamos con toda sinceridad ocupados en lograrlo, pero la evidencia refuta cualquier avance, porque no se está logrando por medios nuestros que Jesús sea formado en otras personas. Sin embargo, cuando respetamos al que hace el trabajo y entendemos que esta es la razón por la que cuando el Padre, Abba, trae a una persona a Jesús, porque nadie viene a él si el Padre no le trae, que Jesús pide entrar al corazón de esa persona. Estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, un acto voluntario, ¿sí? Entraré a él y cenaré a él, con él y él conmigo. Este es donde se inicia el ministerio de Dios en la persona. Bueno, desde ese momento hacia adelante, todo el ministerio de Dios tiene que hacerlo Dios en esa persona. Y los que participamos en que ese ministerio se cumpla, tenemos que respetar ese principio fundamental. Y estar totalmente conscientes de que el trabajo a realizarse es un trabajo divino, hecho por Dios en cada persona, y que nos es dado el privilegio de participar en ello, pero eso es todo, ¿sí? Y esto es maravilloso, esto es la seguridad, esto es lo que hace incorruptible el trabajo de Dios. No puede corromperse porque lo hace Él. Ahora, cuando se crean doctrinas y métodos alternos que violan el pacto, porque el pacto es muy claro, el nuevo pacto establece, ninguno enseñará a su hermano ni ninguno a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Esto es algo íntimo, te das cuenta, algo personal entre Dios y yo, entre Dios y tú y entre Dios y cada persona. Bueno, cuando se crean métodos alternos y se ha hecho, pues la evidencia es absoluta. No hay una manifestación del trabajo de Dios en ese corazón
Y esa persona que bien vino a Jesús, le abrió el corazón, Jesús entró en él o ella, permanece en ese terrible estado descrito por el Espíritu Santo en Galatas 4, que ya citamos. Es heredero, viviendo esclavitud, aunque ya es Señor de todo. Entonces aquí está la reforma, ¿no? Que Dios está operando en nuestras vidas y está operando en todo el mundo con aquellos que escuchan al Espíritu Santo, y es retractarnos de hacer nosotros el trabajo, retractarnos de buscar cambiar por nuestro esfuerzo, de tratar de aplicar el modelo del pacto obsoleto a la relación con Dios como hijos. Y el pacto obsoleto, ¿qué es? El formato de ese pacto es: aquí están mandamientos y ordenanzas y estatutos. Ahora tú esfuérzate para ponerlos por práctica. Obedécelos con tu esfuerzo. Ese modelo está obsoleto, porque nunca fue dado para traernos a comunión con Dios. Fue dado como un tentempié, y así lo dice la Escritura, fue dado como un ayo para traernos a Cristo. Fue dado para encerrar a todos bajo pecado, para que Dios tuviese misericordia de todos. Y tú puedes encontrar, el Espíritu Santo te puede guiar a toda la Escritura que da sostén a la obsolescencia de ese pacto. Toda insistencia de nuestra parte por querer relacionarnos con Dios bajo ese esquema es en realidad no solamente un acto de necedad cuando se hace en ignorancia, pero cuando se hace consciente es un acto de rechazo a la redención operada por Jesús. Porque en la carta a los Gálatas, Dios lo hace tan claro, ¿no? Jesús fue hecho maldición por nosotros para hacernos libres de la maldición que la ley imponía. ¿Y por qué la imponía? Por la naturaleza del hombre. O sea, tú le dices al no mates, y ¿qué quiere hacer? Matar. Y Jesús fue claro, no es el acto nada más de cometer el homicidio físico, es el acto de desearlo. Cada vez que lo quiero matar, homicidio, ante los ojos de Dios. El que se enoja contra su hermano es homicida, dice Jesús, etc. Entonces, fíjate nada más lo delicado que es no entrar correctamente a una relación divina para permitir que Dios nos habilite en la vivencia de lo que ya hizo en nosotros. Vamos a hoy a permitirle al Espíritu Santo ampliar esto para todos. Aunque tú digas, yo ya lo estoy viviendo, por favor escucha en tu corazón lo que Dios quiere mostrarte a ti con respecto a tu propia ejecución de esta participación que nos corresponde hacer. Eso es así. El que no participa no lo vive, pero el que no participa correctamente tampoco lo vive. Bueno, y el que participa correctamente en la vida de otros, porque entiende que se tiene que establecer una relación íntima, una relación santa que no debe ser trastocada por nadie en el corazón de cada persona, para que Dios haga su trabajo y se compruebe a esa persona y se establezca la relación padre-hijo con Abba, la relación hermano mayor con hermano menor, con Jesús, la relación correcta con el Espíritu Santo como el proveedor, el garantizador de la habilitación de cada hijo hasta que seamos perfeccionados en la semejanza de Jesús. Con eso, entonces allí vamos a hablar hoy de la participación correcta en el ministerio de Dios en mí, para luego hablar de la participación correcta en el ministerio de Dios con otros. ¿De acuerdo? Que es
el trabajo coyuntural. Si yo no vivo lo mío, no puedo participar correctamente en la vida de otros. De hecho, me vuelvo piedra de tropiezo, porque si yo le doy una opción humana a alguien que anhela vivir lo divino y me la cree, pues se desvía de lo correcto para poner en práctica lo que se le está diciendo que es lo correcto, y ingenuamente las personas lo creen. Pero esa es la reforma, y para todos los que hayamos hecho eso, pues, ¿cómo se arregla eso en nuestros corazones? Recibiendo perdón, viniendo y diciendo: Padre, me muestras que yo he estado suplantándote en tu trabajo en el corazón de otros, y vengo a arrepentirme, a recibir perdón y limpieza, y a que me enseñes a participar correctamente. Ponerte a vivir en la obra de Dios en ti. Y vamos a entonces hablar de eso. Tenemos ya claro que la obra de Dios está ocurriendo en cada persona en todo el mundo. Aún los más alejados de Dios, como pudiéramos describirlos, Dios dice claramente que Él está trabajando con cuerdas de amor para traerlos a Él. ¿Sí? Y esto es fe. ¿Lo creo? ¿Se la creo? ¿O juzgo humanamente a las personas? Esta verdad es importantísima si vamos a vivir el ministerio de Dios con dos grupos de personas: los hijos y los que están aquí para ser hechos hijos. Cuando tú lo ves por la visión divina de que cada persona es amada y que está en ese proceso, no importa cuál sea su situación en este instante, algunos cometiendo barbaridades terribles, casi indecibles, pero amados. Y si quieres ver el amor hacia todos, mira a Jesús en la cruz. Eso es amor, dando su vida por ellos, por ti, por mí, por todos. Entonces, pero para vivir ese amor, yo tengo primero que permitirlo en mí, ¿sí? Ser ese sujeto de amor divino y permitirle a Dios santificar ese amor en mi corazón, porque muchos no estamos todavía cimentados allí, mucho menos arraigando en amor. O sea, fácilmente queremos estar activos en cosas, pero si observas en todo el nuevo pacto, la única instrucción de arraigo que se nos da está en Efesios capítulo 3, y es específica a estar cimentados y arraigados en amor. ¿Por qué? Porque amor lo cubre todo. Amor lo encierra todo, encierra las otras 11 virtudes. Y es la máxima, vamos a decir, de la expresión divina. Entonces, el que no ama, ¿qué le pasa? No conoce a Dios. Así que para ti, para mí, la prioridad está en que todo en nosotros sea traído a amor, lo que está fuera de amor, y que nada de nosotros salga que no nazca de amor. ¿Sí? Si traes algo en tu corazón que no es amor, tráelo a santificación, porque no es de Dios. Y no hables fuera de amor, no hagas fuera de amor, no vivas fuera de amor. Y como hablamos hace rato, se te ha dado la autoridad para negarte a vivir como esclavo. Y hay que usarla, ¿sí? Cuando en nuestro corazón, en mi corazón, hay una relación que no está en amor, y ojo, una relación en amor no quiere decir que es una relación con personas que te aman. Qué hermoso cuando te relacionas con hijos de Dios que están viviendo el amor divino y te lo comparten. Eso es maravilloso. Pero Jesús habló de eso. Él dijo: ¿de qué te sirve
amar a los que te aman, hacerle bien a los que te hacen bien. Eso lo hace todo el mundo. Ama a los que te odian. Entonces, toda relación en nosotros debe estar fundamentada en amor. Y hablar de fundamentada en amor quiere decir fundamentada en Dios. Que Él sea la fuente que provee el con qué relacionarme con las personas y que no haya diferencia entre personas, porque Él no la hace. Bueno, para estar en amor, tengo que permitir que todo en mí haya sido traído a amor. Y eso es algo vasto que el Espíritu Santo te va a mostrar. Y por eso no hay sustituto para el proceso de verdad. Traigamos eso a esta verdad. Por ejemplo, si hoy tú escuchas al Espíritu Santo decirte, lo que no está traído amor en ti necesita venir amor. Y tú le escuchas y dices, de acuerdo, has entrado a fe, ¿no? Estoy aquí para que lo cumplas en mi vida. Fantástico. Diste el primer paso. El paso de revelación está dado. Revelación conduce a fe. Fe conduce al cumplimiento de eso en tu vida. Y el próximo paso es redargüimiento. Entonces vas a entrar a redargüimiento en fe, que es el Espíritu Santo haciendo el trabajo de convencerte de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es eso? Pues es convencerte de que esta parte, esto no está en amor en ti, aquello no está en amor en ti, lo otro no está en amor en ti. Y todo eso que no está en amor va a ser puesto ante tus ojos para que tú elijas permitir que sea traído a amor. Pero todo lo que no ha estado en amor en nosotros, allí hay pecado, ¿sí? Porque cuando yo vivo una relación fuera de amor, estoy pecando contra Dios y estoy pecando contra esas personas. ¿Cómo? Si no les dije nada, no les hice nada, les negaste amor. Punto. ¿Sí? Y en consecuencia hemos permitido no el trabajo divino, sino el trabajo diabólico. Robar, matar, destruir, meter disensiones, celos, esto, contiendas, envidias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde viene la convicción de pecado, la obra de redargüimiento. Esto necesita ser procesado a perdón, porque Dios quiere darle a cada hijo una conciencia pura, limpia, intachable, igualita a la de Jesús. Y para ello necesitamos ser redargüidos, convencidos de pecado, para luego ser convencidos de justicia. ¿Y qué es ser convencidos o convictos de justicia? Pues la obra de redención, el pago hecho en la cruz, eso es la justicia de Dios. Y vengo a recibirla, ¿sí? Así como vine a recibir la convicción de pecado, y eso es arrepentimiento, porque dice que Dios nos guía al arrepentimiento, ¿cómo? Convenciéndonos de pecado. El que no está convicto de pecado por el Espíritu Santo, pues no es guiado al arrepentimiento. Por eso hay una escritura que oremos por aquellos que están sin arrepentimiento para que Dios les conceda arrepentirse. Es una obra de amor ser traídos a arrepentimiento. Entonces el que está endurecido en su corazón, pues requiere más amor para que se ablande esa dureza y seamos traídos a libertad. La convicción de pecado conduce a la convicción de justicia. Esto que hiciste, esto que te hicieron, aquí se hizo justicia. Está hecha la justicia. No tenemos que llevarte a juicio otra vez para ver qué condena te dan. La condena fue dictada, fue ejecutada en Cristo y está disponible para que tú seas el beneficiario de ese pago hecho. Eso es perdón.
¿sí? La aplicación de perdón, cuando yo soy convicto de la justicia divina. Otra vez, que estoy viendo amor, ¿sí? Nadie puede ser arraigado en amor si no vive esto. Porque ahí es donde está la falta de renovación que nos permite seguirnos viendo diferentes a Jesús. Entonces, cuando tú recibes la justicia por gracia, hecha en el cuerpo de Jesús a tu favor, y permites que Dios limpie con la sangre de Jesús todo pecado en ti, esos que está, de los que has sido hecho convicto y te has arrepentido, lo cual es tu aceptación de lo que el Espíritu Santo te ha mostrado, pues ahora viene la recepción de perdón. Y solamente cuando vivimos eso podemos levantar la cabeza perdonados, ¿sí? No hay cómo brincarse esto, porque si tu conciencia te acusa, eso no está perdonado. Si yo puedo seguirme declarando culpable de algo, eso no está perdonado. No está procesado, no está santificado. Y por lo tanto sigue esclavizándome. Bueno, ¿qué sigue? La convicción de juicio. ¿Y cuál es el juicio? Un juicio es un dictamen. Si el juicio puede declararte culpable o puede declararte inocente, pero en este caso no va a ser ninguna de esas dos declaraciones. El juicio es perdonado. Y es una declaración maravillosa. Cuando Dios adjudica y te declara perdonado. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades y cuyos pecados han sido perdonados. Ahí es donde quieres estar, ¿sí? Cada viaje a redargüimiento necesita resultar en el juicio dictaminado en tu conciencia, sellado por el Espíritu Santo, de que se aplicó justicia, la sangre de Jesús, a esos pecados que estaban en ti. Repito, hechos por ti o hechos en tu contra, pero que tú aceptaste vivir y por lo tanto te dañaron. Y ahora has recibido la justicia de Dios y se declara el dictamen perdonado. Esta es la manera en que somos justificados. Esto es cómo salimos a corrección, ¿sí? El que no vive esto, aunque quiera brincarse y decir, no, yo ya entendí que yo ahora soy esto, yo ahora soy aquello, y aquí lo declaro y lo declaro y lo declaro, pero mi conciencia me tiene prisionero porque no ha sido santificada, pues entonces no puedo avanzar, porque quiero establecer mi propia manera de crear semejanza con Jesús en lugar de vivir el trabajo de Dios. ¿Te das cuenta por qué no hay sustituto y por qué nosotros no podemos crear métodos alternos al trabajo de Dios en la vida de nadie? Aquel a quien Dios santifica es santificado y aquel a quien Dios no santifica sigue atorado, porque no hubo convicción de pecado por el Espíritu Santo, no hubo convicción de justicia por el Espíritu Santo y mucho menos hubo convicción de juicio. Bueno, el que sale convicto del juicio del perdón entra a corrección. Y ahora lo que le fue presentado en revelación, ya moriste con Jesús, eres una nueva criatura, etcétera, va a ser escrito por el Espíritu Santo en las tablas vivas de su corazón o de su espíritu. Esto es la vivificación de esa verdad en ti. Lo que es vivificado en ti es eterno y opera en el poder de Dios. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no?
Las máquinas en el mundo operan con una fuente de energía producida por diferentes medios. Por ejemplo, cuando se empezó a conocer el fuego, pues empezó a crearse una manera de hacer cosas, y uno de los primeros inventos fue utilizar el fuego para crear vapor, para mover máquinas, ¿no? Entonces teníamos barcos que viajaban con la fuerza del vapor producida por el fuego con agua, ferrocarriles igual, y luego hasta algunos intentos de hacer automóviles así. Luego se descubrieron otros combustibles, ¿no? Como se usan hasta el día de hoy, derivados del petróleo y demás. Ahora estamos en la etapa de los carros y vehículos que utilizan energía eléctrica para mover motores que los impulsan. Y en el mar hay, obviamente, naves militares que operan con energía atómica, ¿no? La diferencia con la energía atómica es que no tienes que estarle llenando el tanque cada rato, ¿no? Dura muchísimo. Entonces, tu espíritu, cuando estábamos en muerte, carecía de poder. Por eso nos dice el Espíritu Santo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pues si nos vamos a Efesios capítulo 1, te das cuenta que el trabajo del Espíritu Santo es darte a conocer vivencialmente cuál es la esperanza que Dios te ha llamado, cuáles las riquezas de su herencia para contigo y todos tus hermanos en la familia divina, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para contigo que le has creído, el cual operó resucitando a Jesús de entre los muertos. Cuando Dios escribe, esta es la corrección, ¿sí? La corrección es que se escriba y se vivifique la verdad vivencial en nosotros, y esa verdad va a operar en el poder absoluto de Dios en ti y en mí. Y esto es porque Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque hoy Marcos compartía de un evento en su vida donde Dios le estaba diciendo lo mismo y mostrándole cosas en su proceso. Pero cada hijo de Dios que es ministrado por Dios viene a funcionar como tal en el poder de Dios, no en su esfuerzo, no en su capacidad, no en sus logros, sino en el poder divino que es eterno, que es incorruptible, que es inagotable, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ese hijo que empieza a funcionar en el poder de Dios, hoy una de ustedes nos decía, es que cuando Dios está fluyendo, no te cuesta, no fluye, es poderoso. Pues sí, porque es el poder divino. Pero esto tiene que ser establecido en nosotros, son eventos que vamos a vivir. Los eventos suceden para comprobación. Pero el trabajo de Dios no es llevarte de evento a evento. El trabajo de Dios es afirmarte, fortalecerte, perfeccionarte y establecerte. ¿Sí? Que esto quede ya perfectamente operando en cada uno de sus hijos en la dimensión en que opera en Jesús. Bueno, para ese perfeccionamiento en corrección se inició, se vivificó. ¿Qué sigue? ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo se lleva a la estatura del varón perfecto esto? ¿Cómo se recibe esa parte? Pues se recibe en la instrucción en justicia. Porque el que recibe revelación correctamente y vive redargüimiento correctamente y entra a corrección, sale de corrección sabiéndose lo que fue escrito en su corazón.
Soy manso como Jesús lo es. ¿Qué sigue? Vivirlo. Soy hijo como Jesús lo es. ¿Qué sigue? Vivirlo. ¿Y cómo se vive? En la semejanza de Jesús. ¿Y cómo es eso? En comunión. Entonces, ahora viene la instrucción en justicia. Cada hijo, cada hija de Dios va a ser llevado al ministerio de justicia. ¿Y cuál es ese? Es hacer justicia. Así como se está haciendo justicia en ti, porque redarguirte para hacerte libre de condenación, de pecado, de ofensas, de amargura, de corrupción, de muerte, de temor, de opresión, de depresión, de lo que sea. Eso es justicia. Pero la justicia de Dios no termina con nada más, ya estás libre, ahora no lo vuelvas a hacer. Es, ven a ser hecho como Jesús. La justicia divina se cumple en nuestras vidas con semejanza absoluta con Jesús. Y esa es la instrucción en justicia. Ya lo eres, ahora vívelo. Vívelo como lo vive Jesús. Y ahí es donde participas con Dios en su trabajo en la vida de otros, para traerlos a justicia, para ministrarles justicia, para que la descubran, para que ellos también sean traídos al proceso de verdad en cada verdad que el Espíritu Santo va a instalar en sus vidas y se vuelvan también ministros de justicia contigo. Hoy estamos viviendo lo que iglesia es. Ser iglesia es la dinámica donde interactuamos unos con otros en comunión y recibimos edificación. Bueno, la verdad que Dios habla es para hacerte justicia, porque todo lo que está en injusticia en nosotros nos esclaviza, nos avergüenza, nos niega la glorificación prometida de ser hechos como Jesús es, etc. Y nos permite participar en las obras de maldad cuando no estamos conscientes y en lugar de vivir la justicia de Dios, hablamos por nuestra cuenta y envenenamos, por ejemplo, el corazón de otras personas con creencias humanas, pues eso es una obra de injusticia porque se le está negando a esa persona la justicia de Dios, etc. Entonces, lo que sale de Dios hace justicia, ¿sí? Amar hace justicia, perdonar hace justicia, santificar hace justicia, corregir hace justicia, instruir en justicia hace justicia. Y esto es cómo recibimos la obra completa de Dios. Está en el poder y en la autoridad, en el derecho de Dios como nuestro Padre, de Abba, y de Jesús como nuestro hermano mayor, que es el camino, la verdad, la vida, para que nosotros vengamos a una comunión plena con el Padre. Y en la autoridad del Espíritu Santo, que es el operador de estas 4 operaciones que nos transforman, que nos perfeccionan en ser hechos hijos, el mostrarnos y el llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero ten presente qué implican esas palabras. Triunfar quiere decir que hubo un desafío, que hubo una batalla y que en lugar de ser vencidos, salimos victoriosos. Ahora, ojo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si aplicas tú eso a personas, eso es un engaño diabólico. Nuestra lucha es contra maldad y sus principados y potestades. Efesios capítulo 6. Y el proceso de verdad nos santifica, nos hace libres. Esto es como vencemos, ¿sí? Cuando aprendemos a vivir amor en todo, y todo lo que no está en amor es traído a amor.
Todo lo que no está en lo que no nace de amor es prohibido a salir de nosotros porque es llevado a santificación, ¿sí? Y tú te aceptas en la identidad divina que es amor, no ser amado nada más. Dios ama a todas las personas, no importa quién sea, pero no todas son amor. Él es amor y sus hijos somos amor, estamos aquí para vivirlo y la única forma en que eso se cumple en nuestras vidas es por lo que hemos descrito hoy. Entonces, que Dios ocupe todo lo que está dicho en esta tarde, en esta mesa, para que tu vivencia fluya y sea en amor que Él pueda concertarnos unos con otros en nuestras localidades geográficas y en nuestras redes virtuales. Porque esa es una realidad terrenal ahora, ¿no? Tenemos una presencia geográfica y tenemos redes sociales con quienes vivimos familiarmente, por aspectos de trabajo, laborales, por interacción ciudadana, por tantas formas, ¿no? Interactuamos con otras personas. Y en ese ámbito geográfico nos toca ser ministros de justicia, participar en la obra de Dios en la vida de otros. Es allí donde se aplican las palabras dichas por el Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. No, nunca autónomamente, sino porque tú estás ocupado o ocupada en ser perfeccionado, en ser arraigado en amor y estás viviendo la crianza divina para que operes en comunión con el Padre y andes en las obras que Él preparó de antemano para que vivas con Él. Y luego está lo virtual, ¿no? Tenemos familia extendida por diferentes partes del mundo, tenemos conocidos, tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo. ¿Y cómo vamos a ir siendo integrados coyunturalmente para funcionar como la familia divina en la tierra? Que ya no ve diferencias, no acepta ya ninguna clasificación de yo soy esto, yo soy aquello, yo soy de aquí, yo soy de allá, sino sencillamente vivimos lo que somos hijos por gracia y estamos aquí para vivir amor, para hacerlo con nuestro Padre, para hacerlo con Jesús y para que no quede una persona en la tierra que no sepa que se le ha hecho justicia. Y todo aquel que le recibe, porque Él es la justicia de Dios, entonces viva la hechura en su semejanza, la hechura en hijo de Dios. Esto realmente es hermoso porque nos integra a todos, no deja a nadie afuera y nos permite empezar a vernos correctamente y a entender cómo vivir lo que somos, permitiendo el trabajo de Dios que nos habilita y viendo entonces el fruto que Él produce en nosotros y el fruto que Él produce en la vida de nuestros hermanos, en lo cual se goza nuestro Padre, se goza Jesús y nos gozamos también juntamente con ellos. Pues, amada familia, eso es lo que somos invitados a vivir. Vamos a permitirlo, ¿sí? Y donde quiera que están las esclavitudes que se niegan a que vivas en libertad, esto que hoy Dios nos habla, vive fe. Es totalmente diferente aceptarse como esclavo y decir, yo todavía tengo problemas con esto, yo todavía soy así, y hablar de diferencias con Jesús, a decir, Padre, nací de ti, por lo tanto, soy como tú eres. Esto que quiere operar en mí, que quiere esclavizarme, pertenece
a la persona que destruiste juntamente en la cruz con Jesús. Eso es Romanos capítulo 6, verso 12 al 14. Quiero invitarte a que lo escuches y lo vivas. Debido a que hemos sido bautizados con Jesús en su muerte para muerte, que hemos sido resucitados juntamente con Él para una nueva existencia libre de pecado, esta es la instrucción que nos da el Espíritu Santo. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Este ejercicio, que debe ser tan continuo como se requiera, cada vez que el pecado busca reinar en tu cuerpo mortal, que quiere decir tu tiempo en la tierra, si en nosotros, si en mí todavía hay inercia o esa intención del pecado de gobernarme todavía encuentra eco en mi espíritu, pues ahí yo necesito ser renovado, ¿sí? Y si yo empiezo confesándome pecador y vencido y todo eso, pues estoy negando mi redención, estoy negando mi regeneración. Por eso la instrucción aquí es, número 1, niégate a ser el esclavo. Es lo mismo que Jesús dice, niégate a ti mismo, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Por qué me niego? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Si ese es el bautismo en Cristo, que ocurrió el día que recibí a Jesús. Entonces, basado en esa verdad, puedo presentarme a Dios como vivo de entre los muertos. ¿Te das cuenta? No regresarme a ser muerto entre los muertos para buscar cómo salir de allí. Eso no es fe, eso es negarla. Fe es decir, me presento como tu hijo, resucitado de entre los muertos juntamente con Jesús. Y por eso yo ya no me presento al pecado, porque presentarte al pecado es ponerte a tratar de reprimir, a tratar de luchar contra el pecado, a defenderte, a regañar al diablo, etcétera, etcétera. Esa no es la instrucción. Preséntate tú mismo a Dios, es una elección personal. Y luego presenta tus miembros a Dios, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, como instrumentos de justicia. Qué maravilloso, ¿no? Y la promesa, porque el pecado no se enseñoreará, no te dominará, no te esclavizará, no va a ganar sobre ti. Pues tú ya no estás bajo la ley, moriste a la ley juntamente con Jesús. Ahí se acabó el dominio de la ley. No, no mates, no codicies, no robes, no. Ya no estás bajo eso. Estás bajo la gracia, y la gracia que es vida eterna. Soy tu hijo, nacido de ti, Padre. Y esto no tiene autoridad sobre mí, me presento a ti para que me santifiques. Pues, amada familia, vivámoslo y seguiremos gozándonos en el testimonio de Abba, en su fidelidad en cada vida. Gracias por estar presentes, por estar participando, y vamos a recibir esto en fe. Acompáñame a dar gracias, por favor. Padre Santo, gracias por concedernos libertad absoluta, pero no libertad para ser mal usada, sino para que vivamos la hechura en la semejanza de Jesús de manera total. Para ello tú eres poderoso.
tú puedes hacer más de lo que pedimos o entendemos y te has comprometido a este propósito. Para eso nos llamaste, hijos, para esto nos has predestinado. Así que hoy, escuchando a tu Espíritu en nosotros, nos gozamos, Padre, en la provisión dada. La provisión que administra tu Espíritu, el proceso de verdad, para ser hechos conformes a Jesús. Hoy nos lo has explicado, nos has mostrado cómo nos conectamos, cuál es nuestra participación. Y Padre, te damos gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación que a cada uno nos ministras, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, porque eres fiel para cumplirlo en nuestras vidas. Ahora nos disponemos a vivirlo en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, cuidemos la vida local, lo que Dios quiere hablarnos a cada uno y cómo Él quiere concertar a su familia en cada localidad. Esto es de primera importancia, pero obviamente no es posible si no estamos viviendo su obra en nosotros. Bendiciones.